mucho de la prevención tiene que ver con el miedo. Hay gente que tiene miedo de hacerse una mastografía o que tiene miedo de ir al ginecólogo porque no le vayan a encontrar algo malo, cuando en realidad esto se contradice por completo, porque si tienes algo malo, qué mejor que te lo encuentren cuanto antes. Por ejemplo, no es lo mismo que tú empieces a menstruar a los 8 años que empieces a menstruar a los 16 años. Uh-huh, claro. Entre una de 8 y una de 16 pasaron 8 años, o sea, la de 8 estuvo 8 años más con estímulo hormonal, uh-huh. Y si se te quitó a los 58 años y a otra se le quitó a los 50, pues estuviste 10 años más con el estímulo hormonal. Necesitamos información y con la información vamos a tomar una buena decisión. Yo sé que causa ansiedad, sé que causa que hay abrumación, que hay mucha incertidumbre. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Gloria Rivero, soy ginecóloga y el día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de mama en otro capítulo en Hoy Más Allá del Cáncer. Y el día de hoy tenemos como invitadas... Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Yo soy Alexandra Garcilaso, soy oncóloga médica. Tengo una alta especialidad en cáncer de mama y es un gusto estar con ustedes hoy. En esta parte, sí, antes de que te presentes, me gusta platicarle a la gente qué hace, bueno, que nos diga la doctora, qué hace una oncóloga médica. ¿Cuál es la diferencia entre el oncólogo quirúrgico y el oncólogo médico? Gracias por la pregunta. Es muy importante recordar, el tratamiento del cáncer es multidisciplinario. Somos un equipo de especialistas, cada uno tenemos un área específica, una especialidad para tratar el cáncer de la forma más integral posible. El oncólogo médico se dedica al tratamiento sistémico, es decir, a todas las terapias dirigidas a eliminar o controlar el cáncer y puede ser con tratamientos orales, intravenosos, subcutáneos, diferentes modalidades que acompañado del especialista en cirugía, el oncólogo quirúrgico, del especialista en radioterapia, de cuidados paliativos, psicología, nutrición y un gran equipo, pues buscamos el mejor tratamiento. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en esto. Y a nuestra siguiente invitada. Hola, yo soy Melissa Mochulske, soy escritora, soy comunicadora, locutora de radio y también tengo un par de podcasts por ahí, a la orden. Y platícanos hoy por qué estás aquí con nosotros. Hoy tengo la fortuna de estar aquí porque he tenido cerca a personas medulares en mi vida que amo y amaré siempre profundamente, que son, mi padre, mi hermana y mi mejor amiga, y una prima también muy querida, que han fallecido de cáncer y eso me ha sensibilizado con la enfermedad y me ha hecho tener otra perspectiva de ella desde el lado del acompañamiento a las personas que lo han padecido. Perfecto, pues mira, vamos a empezar esta parte porque ¿cómo llegan nuestras pacientes al consultorio? Primero puede ser que lleguen lo más habitual en pacientes incluso con cáncer, es que llegan con nosotros por una revisión normal. Les pedimos pacientes menores de 40 un ultrasonido y pacientes mayores de 40 mastografía acompañado de ultrasonido y ahí es donde nosotros podemos iniciar nuestro diagnóstico de cáncer. Pero llegan con nosotros. Es raro que alguien directamente ya llegue con un oncólogo, no tendría sentido. Y entonces cuando un ginecólogo evalúa a una paciente que ya nosotros diagnosticamos que ya tenemos incluso una sospecha o una biopsia con cáncer de mama, nosotros enseguida tenemos que trabajar con el gineco-oncólogo. También hay oncólogos, cirujanos oncólogos, pero a mí me gusta mucho trabajar con los ginecos-oncólogos cuando se trata de cáncer ginecológico. Y los ginecos-oncólogos trabajan con los oncólogos médicos, ya sea que determinen si el tratamiento va a ser iniciando, se ponen de acuerdo, por así decirlo, entre el oncólogo médico y el oncólogo y el gineco-oncólogo para saber si la paciente primero va a ir a radioterapia, quimioterapia o cirugía, qué es lo mejor que va a requerir esta paciente. Uh-huh. Entonces, en específico, nosotros ahorita trajimos a una doctora que se dedica a los tratamientos no quirúrgicos, para que sea más fácil entender. Quimio, radioterapia es lo que usted ve, ¿verdad, doctora? Quimioterapia, radioterapia lo ve el especialista, el radiooncólogo, es otra área muy específica.
Nosotros... Pero tú podrías determinar el momento en el que se canaliza para allá. Sí, es justamente como lo comentas, Gloria, es fundamental que tomemos la mejor decisión en equipo. Es decir, esto lo llamamos equipos multidisciplinarios para la selección del tratamiento de cada paciente. Es multidisciplinario y es individualizado. Entonces, no es lo mismo para todas las pacientes, porque a veces también eso da un poquito de ansiedad de por qué este tratamiento sí, por qué este no, por qué aquel no. Entonces, juntos decidimos en qué momento debe de o conviene operarse o no conviene una cirugía. Si vamos a dar radioterapia, con qué objetivo del tratamiento va a ser, es decir, un objetivo para reducir la recurrencia de la enfermedad o para controlar los síntomas, pero más allá de que lo decida solo el oncólogo médico, solo el cirujano oncólogo, estamos todos los especialistas juntos tomando la mejor decisión. Y creo que es importante que partamos que el cáncer vamos a dividirlo básicamente para las personas que nos están escuchando, que ojalá sean hombres y mujeres, porque hemos platicado atrás de cámara sobre los factores de riesgo que ahorita platicaremos un poquito más, pero que lo podemos dividir básicamente que cuando te dan un diagnóstico de cáncer, lo vamos a dividir entre un cáncer inicial y un cáncer avanzado. Y me gustaría que la doctora nos dijera grosso modo, de forma que sea fácil para nuestras pacientes entender cómo podemos o cuándo hablamos de un cáncer inicial y uno avanzado. Ok, justamente como nos comenta Gloria, la información es importante, la información es poder. Como le explico muchas veces a nuestras pacientes, entre más información de la enfermedad tenemos, más específicos y más buenos podemos ser eligiendo el tratamiento. Entonces, tenemos que ponerle nombre y es como si le pusiéramos apellidos a la enfermedad, ¿no? El primer apellido es en qué etapa nos encontramos. Para el cáncer de mama hay 4 etapas, la etapa 1, 2, 3 y 4. Esto depende del tamaño del tumor, si ha invadido a ganglios, especialmente a ganglios de la axila, y si se ha ido a lugares más distantes, es decir, cualquier lugar distante del cuerpo, a lo que llamamos metástasis. Entonces, podemos dividir al cáncer de mama en etapa temprana, cuando son tumores pequeños, generalmente menos de 2 centímetros, y llamamos localmente avanzado, cuando el tumor es un poquito más grande o hay una afección a los ganglios de la axila, y llamamos cáncer de mama metastásico o avanzado aquel cáncer de mama que ha hecho metástasis a distancia, es decir, fuera de la mama, fuera de la axila, que está en cualquier otra parte del cuerpo, es lo que llamamos cáncer de mama avanzado. Ese es como el primer apellido, la etapa clínica que debemos de saber. Entonces, nombre sería cáncer. El segundo nombre le vamos a poner dónde está ese cáncer, es la mama. Tercer nombre. O apellido, el primer apellido. Bueno, ahorita vamos con el primer apellido, que sería... La etapa, lo que comentaba, el primer apellido sería qué etapa estamos. Y también el cuarto, también tenemos que hablar que cuando hablamos de cáncer, no hay un solo cáncer. O sea, los cánceres también tienen diferentes tipos de cáncer de la mama. Y entonces también vienen pruebas que nos ayudan a saber qué tipo de cáncer tienes tú, porque dependiendo del tipo de cáncer que tengas van a ser el pronóstico, incluso los tratamientos que los doctores médicos, oncólogos médicos nos van a dirigir. Y pues bueno, ahorita seguiremos platicando también de los factores de riesgo, que eso no se me olvida, pero me gustaría platicar algo tan importante que, por ejemplo, una de las cosas por las que yo no decidí ser gineco-oncóloga es que eso de estar dando este tipo de noticias, siento que no, te tienen que enseñar, no sé si enseñar, pero ¿cómo tú, como familiar, qué haces cuando ya tienes esta palabra de cáncer? O sea, por ejemplo, tu hermana, me imagino que ella lo recibió, no sé si lo recibió junto contigo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la familia, este impacto que causa esta enfermedad en la familia? Sin duda, la verdad es que a mí el diagnóstico que me tocó recibir, ahora sí que dándole la mano, fue con mi mejor amiga y ella algo sentía, ella sentía que algo estaba mal, porque en su autoexploración, esa bolita que se había sentido, ella sabía que algo no estaba bien. Y es apabullante cuando te dicen cáncer, lo primero pues es un miedo tremendo, ¿no? Porque no sabes, te refiere automáticamente a muerte, ¿no? Es lo primero que pensamos. Lo primero que piensas, pero la realidad es que, como bien dice la doctora,
hay que esperar el nombre y el apellido de ese cáncer para saber a qué monstruo se está enfrentando ahora. Desafortunadamente, las veces que he tenido la oportunidad con mis familiares, con mi amiga, de enfrentarnos a un diagnóstico como este, creo que la primer pesadilla son esos días en los que la biopsia todavía no arroja ese nombre y ese apellido, entonces no saben a qué se están enfrentando, ¿no? Pero ahí, perdón que te interrumpa, pero fíjate que, imagínate el escenario en el que ya está el médico, estabas tú, estaba tu amiga, y yo creo que la doctora cuando está dando el diagnóstico, la persona que lo está recibiendo quizá pueda ser que se queda en su cerebro escuchando únicamente cáncer. No sé si los pacientes logran escuchar el resto de la consulta de lo que nosotros tengamos que decir, porque ya te autoflagelas, ¿no? Seguramente no. Yo estoy segura que no escuchan más. Por eso también es la importancia de ir acompañado a esas citas, porque de pronto yo me imagino que les deben de zumbar los oídos, ¿no? Se quedan como con la primer palabra. Y lo que sí te puedo decir que como acompañante he aprendido es a esperar. Y si bien es muy difícil pintar falsas expectativas, es muy difícil decir, es que vas a ver que todo va a estar bien, porque no sabemos cómo viene la cosa, pero es acompañar desde el amor y desde la paciencia. ¿Cuáles serían esas primeras palabras que le deberían de decir los familiares cuando salen de la consulta? Yo te diría que vamos a esperar a ver qué sale en la biopsia. Y decirles, vamos a esperar y lo que venga, aquí estoy contigo para enfrentarlo. No estás solo, no estás sola. Creo que el saber que no se van a enfrentar solos a lo que viene es fundamental, porque no es fácil lo que viene. Pero hoy por hoy también creo fielmente en los avances médicos y en cómo cada día hay más alternativas. Incluso mi papá, que fue la primera persona cercana que falleció, que yo tenía hace 22 años, los tratamientos eran muy limitados. Y ahora, afortunadamente, se exponen varios caminos para un mismo tratamiento, ¿no? Es, mira, camino número 1, vamos a intentar con esto, yo te lo recomiendo por tal. Camino número 2 es esto, camino número 3, tal. Soy de la idea que sí es importante apegarse a la medicina. Si bien hay tratamientos alternativos, homeópatas, etcétera, creo que el camino fundamental sí o sí tiene que ser la medicina alópata, porque es la que está comprobada que puede ayudar en estos casos. Cada organismo es diferente y cada organismo enfrenta de forma distinta esta enfermedad. Y al final también a veces hablar de cáncer es hablar de nada, porque es tan bizarro como cada cuerpo responde y como hay casos que verdaderamente son un milagro. No me van a dejar mentir, hay casos que de pronto no ves que puedan tener una solución y el paciente se va recuperando y va respondiendo increíble al tratamiento y la brincan, y ese paciente también se convierte en un foco de fe para el resto de los pacientes que tienen ese mismo padecimiento, ¿no? Sin embargo, no es infalible. Hay algunos que no les va bien y que tienen que probar versión 3, versión 4, versión 10 del tratamiento, ¿no? Pero lo importante es que exista esa fe y que se apeguen a la medicina convencional, porque esa sí está comprobada que funciona y sí hay muchos estudios detrás de ella. Y es que queremos que ustedes visualicen el escenario en los dos escenarios, tanto como médico, que tú sabes que tienes que dar una noticia que va a impactar a tu paciente y que seguramente no va a escuchar lo que tenemos para decirles, porque también es importante que sepan que aunque ante un diagnóstico como el cáncer de mama, tenemos grandes avances en la medicina y que hoy en día les va muy bien a nuestras pacientes, y es alentador lo que está haciendo la ciencia hoy en día con casos muy buenos, que era lo que platicábamos con la doctora. Platícanos un poquito esta parte de, ya tenemos una paciente con un estadio avanzado, es decir, ya hay metástasis. ¿Cómo les va a estas pacientes? ¿O qué podemos decir de esta etapa con respecto a la sobrevida de nuestras pacientes? Gracias, Gloria. Gracias también por ese gran consejo. Creo que una de las principales preguntas es ¿qué le dices a un paciente? No hay una receta de cocina, no hay un mensaje perfecto. Creo que lo más importante es escuchar, comprender las necesidades del paciente
y entonces poder hacer un trabajo en equipo para tomar la mejor decisión. Creo que eso es fundamental en estar uno a uno con tu paciente, con su familiar, con sus necesidades. El cáncer de mama avanzado, justo pasando al segundo apellido, lo tenemos que clasificar, más información, mucho mejor, en qué subtipo de cáncer de mama. Es decir, los 3 subtipos principales de cáncer de mama son: el primero es aquel que depende de receptores hormonales como estrógeno y progesterona, es decir, se alimenta de ese estrógeno y de esa progesterona, y es el más común, representa alrededor del 70% de todo el cáncer, de todos los casos de cáncer de mama, y es por eso que es mucho más frecuente en mujeres. El otro subtipo lo llamamos HER2, que es un receptor en la célula del tumor, que yo le llamo como si fuera un apagador y encendedor de la luz, es decir, está prendido y entonces la célula está dividiéndose y creciéndose, y entonces la misión es apagar ese receptor, ese HER2. Y un tercer subtipo que llamamos triple negativo, le llamamos triple porque no tiene estrógeno, no tiene receptor de progesterona y no tiene el HER2, o sea, no tiene ninguno de estos 3, crece independientemente de estos receptores y por eso se llama negativo. Depende qué subtipo es el tumor para que podamos pensar en una expectativa diferente. ¿Cuál sería el más frecuente? El más frecuente es el que depende de hormonas, el receptores hormonales positivos. ¿Qué le parece que nos enfoquemos primero en ese? Okay. Para la sobrevida. Ok, la sobrevida depende, además de eso, de muchos factores. Depende de, por ejemplo, la edad de nuestro paciente, depende de qué enfermedades asociadas tiene, es decir, no es lo mismo si nuestra paciente o nuestro paciente tiene una enfermedad como diabetes controlada a una diabetes descontrolada. No es lo mismo si yo ya me encuentro en diálisis, así nunca he llegado a diálisis. No es lo mismo si también padezco artritis o lupus u otra enfermedad que me condicione necesitar otros medicamentos. Entonces, muy importante la edad, las comorbilidades, es decir, si nuestro paciente tiene otras enfermedades, cuál es su estado funcional, eso es muy importante con nosotros, es decir, en qué condiciones se encuentra nuestro paciente, cómo están las funciones básicas del cuerpo, por ejemplo, cómo está la función del riñón, cómo está la función del hígado, cómo está el estado nutricional. También es muy importante saber dónde se encuentra la enfermedad. No es lo mismo que la enfermedad se encuentre únicamente en un huesito a que se encuentre en el pulmón, el hígado, que se encuentre en el sistema nervioso central, que se encuentre en otros órganos que estén condicionando también muchos síntomas. También depende mucho pues también cuáles son las necesidades particulares de nuestro paciente respecto a la posibilidad también de recibir los tratamientos y de qué forma. Y todo eso sumado, pues nos hace tener una probabilidad de una supervivencia. Específicamente en cáncer de mama avanzado, receptores hormonales positivos, tenemos diferentes terapias combinadas y hablamos de supervivencias hasta de 5 años, es decir, hay pacientes que tienen supervivencias de 60 meses o más. Pero me parece muy importante el comentario que nos hacías en el sentido de va a haber pacientes que les vaya muy bien y eso es muy importante. Cáncer no es una sentencia de muerte. Cáncer avanzado no significa que no hay nada que hacer. Sería uno de mis principales mensajes. Siempre hay algo que hacer. Siempre tenemos algo que hacer y es mejorar las condiciones del paciente, mejorar la calidad de vida, disminuir los síntomas que tiene. Si es posible en algún contexto de este cáncer de mama avanzado, poderlo convertir en una enfermedad crónica, es decir, en una enfermedad donde a lo mejor va a estar requiriendo un tratamiento de forma mensual cada 21 días o dependiendo las visitas médicas, pero que se vuelva más una enfermedad crónica, una enfermedad parte de mis enfermedades, que una enfermedad que condicione necesariamente la muerte. Entonces, es bien individualizado porque como ven, depende de muchísimos factores. Aquí a mí me gustaría agregar que como bien dice la doctora Alexandra, más allá de una sentencia, creo que es una transformación de vida, porque no importa qué suceda en el camino, desde el diagnóstico, ya la vida se transformó, tanto del paciente como de las personas que están a su alrededor. Cada quien tendrá que aprender algo sobre el proceso,
pero ninguno de los relacionados directa y colateralmente van a ser los mismos después de un diagnóstico de cáncer. Entonces, creo que sería interesante cambiar la palabra hacia una transformación en vez de una sentencia. Pues realmente tenemos que imaginar el escenario, porque seguimos en este escenario en el que está nuestra paciente enfrente, y vean lo que nos pasa a nosotros cuando recibimos a nuestra paciente. Tiene una bolita, nosotros ya la radióloga nos dijo que hay que tomarle una biopsia, ya tenemos el resultado de la biopsia, y pasa mucho esto que me dice la patóloga: oye, Glo, ¿sabes qué? Tu paciente pues sí es un cáncer de mama, necesito empezar a hacer las pruebas de inmunohistoquímica. Y entonces es muy difícil porque le digo, no, aguántame, porque yo no le puedo marcar a la paciente para decirme, autorízame las pruebas, porque me va a preguntar, ¿para qué las quieres? Y entonces es muy importante, le digo, no, siempre tenemos que hacer una pausa. El cáncer no tiene una premura, no es que inmediatamente tengamos que en menos de 15 días empezar, porque si no el pronóstico vaya a cambiar, y de eso nos va a platicar ahorita la doctora sobre cómo, que a pesar de que incluso te diagnosticaran en una etapa tardía, ¿no? Siempre hay algo que hacer y nos va a platicar de eso, pero tenemos a la paciente y esta es la parte en la que tú dices, ese tiempo de espera en el que te dan el diagnóstico, que solamente la biopsia dice sí es maligno, y entonces empiezan las pruebas de inmunohistoquímica y después vuelves a recibir otro golpe para que te digan qué es. Ahora sí que lo que he visto es que es una ansiedad total ante lo incierto, ¿no? Y ante no saber qué es lo que viene, porque además hay tanta información que a veces la sobreinformación desinforma, porque entonces al no saber exactamente qué tratamiento se va a llevar, al no ser médico, al no consultar directamente con los expertos, se atiborran de información de millones de sitios, de foros en donde la misma gente se contesta sin saber. Entonces tienen todo el abanico de panoramas y normalmente en casos de angustia solemos pensar en los futuros catastróficos, ¿no? Entonces, verdaderamente es un reto también como acompañante estar como tratar de mantenerlos en el hoy y en el presente. Yo siempre digo que los médicos, espero que ustedes no sean ese tipo de médico, pero son muy fríos, ¿no? Como que uno esperaría endulzarlo un poquito más, pero también entiendo que no pueden, o sea, hay veces que no. Entonces, lo que yo le he dicho a mi gente es, si el doctor te dice que ahorita estés tranquila, es porque tienes que estar tranquila. No tienen piedad cuando te dan malas noticias. O sea, cuando te dice, ahorita mismo te tengo que internar porque esto hay que operarlo mañana o tal, ya te lo hubiera dicho. No está queriendo quedar bien contigo, no es tu cuate, no es que te lo está queriendo endulzar, no. Si te está diciendo que ahorita estés tranquila y que todo bien, es porque ahorita tranquila y todo bien. Hay que esperar, hay que apegarnos a lo que dice el doctor, porque, y también esto, ¿no? Que son días en que no sabes si compartirlo o no, porque no quiere asustar a la gente, pero hay muchos que cargan esto solos o con la persona que iba con ellos en el diagnóstico. Entonces, oye, aparte imagínate como médico que le digamos, oye, pero por favor ven acompañada. Claro, no, eso ya es, sí, ¿No? sí. O sea, no. dices, a mí me ha tocado decir, pero dígame para qué, por eso nosotros ya no hacemos las pruebas así. Las citamos y después que damos el primer diagnóstico le decimos que tenemos que hacer las siguientes pruebas porque no vamos a estar dando diagnóstico. Es que necesito que me autorice las pruebas para esa, porque ahorita todavía viene la fase de que no sé cuánto sea el porcentaje de mujeres que vayan a buscar una segunda opinión para saber si esto realmente es maligno, que evidentemente se vale, las segundas opiniones son necesarias. Sin embargo, fíjense que algo es bien importante. Estos estudios donde nos dicen que algo es maligno, nosotros damos la noticia, pero ya viene un estudio de un patólogo. Claro que los patólogos se pueden equivocar, pero yo también te pregunto en esta parte, como doctora, ¿no? ¿Qué tan probable es que alguien se equivoque en un diagnóstico de un cáncer? Es muy poco probable y aprovecho el micrófono justamente abordando los dos puntos que han mencionado. Porque quizás hay alguien escuchándonos en este momento que está en espera o que su familiar está en espera. Justamente mi mensaje sería, necesitamos información y con la información vamos a tomar una buena decisión. Yo sé que causa ansiedad, sé que causa
que hay abrumación, que hay mucha incertidumbre, pero necesitamos esa información para tomar la mejor decisión y ese tiempo va a valer la pena para que entonces, siendo un equipo multidisciplinario, podamos hacerlo. O sea, quizás mi mensaje que pudiera compartirles que no va a quitar toda la ansiedad, no va a quitar el miedo, estamos buscando la mejor y más posible información para tomar la mejor decisión. Entonces, eso es algo para que podamos confiar un poquito también en este proceso, en este camino que, como bien lo mencionamos, no es fácil, pero recordando, está su gineco-oncólogo, su cirujano-oncólogo, está su oncólogo médico, está su familia, no están solos. Eso es bien importante. Realmente no podemos estar hablando de cáncer de mama sin mencionar siempre los factores de riesgo que seguramente te estás preguntando, pues, ¿cuáles son los principales que platicábamos ahorita? ¿Y qué tan importante es hoy en día que muchísimas mujeres están decidiendo más conscientemente su maternidad y deciden conscientemente no tener hijos? Y sabemos que el no tener hijos es un factor de riesgo, pero ¿qué tan importante es este factor de riesgo? Gracias por la pregunta, Gloria. Lo divido para explicarlo de una forma muy concreta. El primer paso es la parte genética, la parte heredada, y únicamente el 10% de todo el cáncer de mama tiene que ver con que mi padre-madre me haya heredado un gen que me da ese riesgo grande de tener cáncer de mama. Este es un mensaje muy importante porque el otro 90% lo llamamos multifactorial, es decir, depende de diversa suma de factores que nunca vamos a saber cuál fue el más importante ni cuáles fueron en realidad los que participaron en que a una persona en particular le diera cáncer de mama. Pero este mensaje es importante. La próxima vez que mi amiga, vecina, prima me diga, yo no me voy a hacer una mastografía porque en nuestra familia nunca ha habido cáncer y por lo tanto no nos va a dar, nosotros le podemos explicar que únicamente el 10% tiene que ver con un antecedente directo de madre o padre y el otro 90% tenemos factores de riesgo modificables y no modificables. Y cuando digo factor de riesgo significa incrementa el riesgo, no determina que me vaya a dar cáncer. Y eso es importante para que no tengamos miedo y no nos vamos después de escuchar este podcast con culpa que no es necesaria. Entonces, el principal factor de riesgo es ser mujer. Por eso el cáncer de mama ocurre en 98% de mujeres y únicamente en 2% de hombres. Importante recordar que el cáncer de mama también puede dar a los hombres. Y entonces el primero es ser mujer, el segundo es la edad. Todos a partir de los 55 años tenemos más riesgo de tener en realidad cualquier tipo de cáncer, incluido cáncer de mama. Y también, muy importante, quiero acotar aquí, no porque no tenga 55 años de edad no me puede dar cáncer de mama. La mediana de edad en México es 52 años y a cualquier edad podemos tener cáncer de mama. Y viene la parte hormonal, la parte de iniciar la menstruación antes de los 12 años o tener mi menopausia después de los 50 años. ¿Por qué? Porque estamos más tiempo expuestos a un estímulo hormonal importante. Y en esta parte sí me gusta interrumpir a la gente porque a lo mejor dicen, oye, pero ¿por qué menstruar tan temprano y por qué si se me quita muy tarde? Yo siempre les pongo el ejemplo de no es lo mismo que tú empieces a menstruar a los 8 años que empieces a menstruar a los 16 años. Claro. Entre una de 8 y una de 16 pasaron 8 años, o sea, la de 8 estuvo 8 años más con estímulo hormonal, y si se te quitó a los 58 años y a otra se le quitó a los 50, pues estuviste 10 años más con el estímulo hormonal. Y si además no te embarazaste y nunca hubo este contrarresto de las hormonas, entonces hay otro más riesgo. Entonces, por eso es importante, pero no quiere decir que si ya a ti tú empezaste a menstruar a los 8 años te va a dar cáncer. Es lo que dice la doctora, que son la suma de varios factores de riesgo. Y más importante ahí, Gloria, es no puedo controlar a qué edad va a empezar mi cuerpo a menstruar y tampoco puedo controlar a qué edad me va a dar la menopausia. Pero sí puedo controlar, por ejemplo, y es algo que se está empezando a estudiar muchísimo, el uso de anticonceptivos. Mi mensaje importante para quienes nos están escuchando es el uso de anticonceptivos hormonales no es tomar un analgésico aleatoriamente,
No debo elegir qué anticonceptivo hormonal usar porque a mi amiga le ha ido muy bien con ese, porque a mi prima se lo recomendó su doctor, porque la amiga de la farmacia me dijo que este estaba de descuento. Eso no está bien. No puedo elegir un anticonceptivo hormonal solamente porque creo que es el mejor, porque sale en el comercial, o no puedo usar pastillas del día siguiente de forma indiscriminada, porque cada vez que usamos esto sin una supervisión adecuada de un médico, de un ginecólogo, puedo estar incrementando mi riesgo de cáncer de mama. Pero directamente la pregunta, si viene una paciente y te dicen, doctora, estoy tomando anticonceptivos, ¿me va a dar cáncer de mama? Como lo dije, es un factor de riesgo, no es determinante. Yo no le podría decir a un paciente, sí, por lo que estás usando te va a dar cáncer de mama. Por supuesto que no. Pero si lo uso durante más de 5 años continuos, sin una supervisión médica, sin considerar mis condiciones particulares, mis factores, mis antecedentes familiares, sí puedo incrementar más el riesgo. Es decir, mi mensaje no es tengamos miedo a los anticonceptivos hormonales, no es en ningún momento ese. Mi mensaje es usémoslo con supervisión médica, con una buena indicación de cuál es el mejor para mí, dependiendo a todos mis factores y viendo cuáles son las mejores alternativas. Eso es muy importante respecto al uso de hormonales. Y agrego ahí rapidísimo, la mujer en perimenopausia o en menopausia con bochornos, con pérdida de la memoria, tú seguramente lo ves muchísimo, Gloria, con pacientes en gineco, pérdida de la memoria, cambios en el estado de ánimo, fatiga, cansancio extremo, pues a lo mejor buscamos una orientación que me diga, deme hormonas porque este bajón de hormonas me está siendo muy difícil. Nuevamente, eso no lo puedo tomar porque mi amiga lo está tomando, me lo debe indicar de forma muy específica y dirigida mi ginecólogo. Principalmente en la perimenopausia también es muy importante regular el uso de estos medicamentos. Me gusta que la doctora no satanizó los anticonceptivos, porque hoy en día sí, esto de las redes sociales, ¿no? Hemos visto demasiada gente que dice, si tu ginecólogo te da anticonceptivos, huye de ahí. Red flag. Desafortunadamente, nosotros en el área ginecológico, muchas de las situaciones hormonales que pudieran presentar nuestras pacientes van a meritar tratamiento hormonal. ¿Qué más quisiéramos nosotras y nosotros como médicos? Que nuestras pacientes no tuvieran la necesidad de utilizar hormonas sintéticas. Sin embargo, hay muchas enfermedades que lo van a necesitar, que incluso en algunas, en el cáncer de endometrio, progestinas nos ayudan muchísimo en esta parte. Pero, como dice la doctora, no hay que satanizarlos, pero tiene que ser bajo supervisión médica. Exacto, eso sí, es no puede. Y ¿sabes qué? Ahorita que tocamos este tema hereditario, porque tu hermana tuvo cáncer, ¿no? Sí, mi papá también. Papá también, entonces tú tienes los foquitos más alertas, ¿no? Ante estas situaciones, pero ya escuchaste y afortunadamente, no porque a tu mamá no le haya pasado significa que a ti no te va a pasar, claro. ni al revés. Si tu mami, tu hermana, tu amiga, tu prima, todos tus familiares tuvieran cáncer de mama, ahí sí hay un foquito que nos está avisando que algo podría ocurrir. Lo decimos por aquellas mujeres que cuando te hacen incluso puede ser que cuando a tu mami le hacen el diagnóstico de cáncer de mama, tú como hija, lo primero que pasa por tu cabeza es... Soy la siguiente. Exacto, claro, ¿no? Claro. Entonces, para que la gente que nos escuche, las mujeres... Aquí me gustaría agregar que mucho de la prevención tiene que ver con el miedo. Hay gente que tiene miedo de hacerse una mastografía o que tiene miedo de ir al ginecólogo porque no le vayan a encontrar algo malo, cuando en realidad esto se contradice por completo, porque si tienes algo malo, qué mejor que te lo encuentren cuanto antes. Hoy por hoy también la temporalidad en que se puede diagnosticar es básica, entonces no me dejarán mentir las dos. Mientras más temprano se encuentre un cáncer, más probabilidades tiene de salir adelante el paciente. Entonces, por favor, pierdan el miedo. Es normal, de pronto, creo que absolutamente todas, no hay una sola persona, hombre, mujer, que no vaya a hacerse un examen, que no tenga miedo de que salga algo fuera de rango, que no tenga miedo que en la mastografía salga una manchita o en la radiografía de pulmón. Por ejemplo, en mi caso, mi hermana falleció de un melanoma muy agresivo y yo cada año me tengo que revisar, además que soy pecosísima,
todos los lunares. O sea, me revisan de aquí a la punta del pie. Y claro que no me gusta porque además de repente me sale una pequita nueva y yo ya estoy, pero prefiero ir al doctor y que me lo revise a yo ver cómo se va transformando la peca y decir, híjole, no, sí se ve fea, porque si de inicio vas y te lo checan, tienes muchas más probabilidades de atacarlo a tiempo. Y esta es la pregunta importante que hemos estado tratando de llegar a esta, que es, ¿qué tan importante es que aunque tú estés en una etapa avanzada, qué tan importante es, no importa llegar a ese diagnóstico? ¿Y por qué es importante? Ok. Antes de contestar esa pregunta, Gloria, porque no contesté la pasada respecto a la maternidad, que me preguntaste, muy importante. Justamente esta decisión mucho más informada de quiero o no quiero tener hijos, el retraso también de la maternidad por las cuestiones profesionales, por muchas situaciones socioculturales, es importante, sí puede considerarse un factor de riesgo no tener hijos para cáncer de mama. Sin embargo, como platicábamos antes de entrar aquí al podcast, no es más importante que, por ejemplo, la obesidad, no es más importante que el consumo de productos ultraprocesados y que la suma de esto con el tabaquismo, con el alcoholismo y con la falta de actividad física. Entonces, un mensaje también importante es, si decido no tener hijos, no es que me vaya a dar cáncer de mama, es muy importante que recordemos esto y tenemos medidas que nos pueden ayudar a disminuir el riesgo, es decir, actividad física, consumir vegetales, tener buenos niveles de vitamina D, no consumir productos ultraprocesados, tener el mejor peso posible, evitar sobrepeso y obesidad y no enfrascarnos en que, híjole, me dio cáncer de mama porque nunca tuve hijos o decidí no tener hijos, me va a dar cáncer de mama. Ese miedo no tiene sentido científico, no es determinante ningún factor de riesgo para cáncer de mama. Es muy importante ese mensaje. Creo que podemos hacer acciones todos los días que nos ayuden. Y contestando a la pregunta respecto a, en el contexto de cáncer de mama avanzado, ¿por qué es importante saberlo lo antes posible? Viene de la mano con lo que platicábamos de, sabemos que da miedo, sabemos que a lo mejor quiero evitar ir a hacerme ese estudio porque no quiero que me digan, pero lamentablemente el miedo nunca nos ha ayudado a nada, nunca nos ha ayudado a salir adelante ni a quitar enfermedades, ojalá fuera así, pero no es así. Y entre más pronto diagnostiquemos una enfermedad con metástasis en uno de nuestros pacientes, en una paciente específicamente con cáncer de mama, más podemos evitar complicaciones de esa metástasis, es decir, más podemos hacer tratamientos lo más pronto posible para que no haya tantos síntomas asociados a esa metástasis y podemos dar los mejores tratamientos que puedan incrementar la calidad de vida. Y siempre, nuevamente, a mí me gusta mucho recalcarlo, siempre hay algo que hacer, porque a veces nuestros pacientes, cuando le dicen ya tienes metástasis, es pues ya para qué voy al doctor, o mi vecina dice que eso ya no se cura, que ya no debo de ir, que mejor me quede en mi casa. Mi mensaje es no, siempre queremos preservar la calidad de vida, disminuir la mayor parte de síntomas posibles y que pues busquemos juntos cuáles son las necesidades. Y aquí tú viene la parte de tu expertise en el acompañamiento en pacientes con cáncer. Una vez que ya está, ¿cómo en tu experiencia, obviamente, con este acercamiento con pacientes con cáncer de la mano directa, qué pasa con estos pacientes que viven ya el diagnóstico, ya tienen una biopsia? ¿Qué sigue? ¿Cómo están? La mayoría están completamente descolocados. Es muy difícil que alguien esté en sus cabales porque ven venir este cambio en su vida radical, ¿no? Y ven que el tratamiento naturalmente conlleva cambios en su rutina, muchas veces en su aspecto. Hoy, afortunadamente, cada vez son menos invasivos, incluso hay quimios tomadas que lo hacen mucho más llevadero, o ya no todas las quimios tiran el pelo, que eso es como un primer síntoma, sobre todo en la mujer, ¿no? Como de por favor el pelo no. Pero bueno, están descolocados y nos toca también tener mucha paciencia porque ellos también están viviendo una montaña rusa de emociones
y tenemos que entender que es a nosotros a quienes nos toca ser pacientes, si bien también estamos en nuestro derecho de poner límites, porque a veces, y hay que decirlo, pueden ser muy groseros, pueden ser muy demandantes y como que casi tú eres el obligado a, ¿no? Como de, no, a ver, pero tú me tienes que llevar a tal. Y no, espérate. O sea, yo te acompaño en mil amores, pero yo no estoy obligado a nada. Entonces, a veces pueden ser pequeños tiranitos. Pero, y ahí también creo que es muy importante para nosotros poner límites. Como acompañante es básico el principio de supervivencia, ¿no? El ponernos la máscara de oxígeno antes que ponérsela al otro, porque si nosotros somos esa ancla que los acompaña, también nosotros tenemos que estar bien. Entonces, no nos podemos olvidar de nosotros, necesitamos estar bien, hacer terapia, también cuidar nuestra salud, porque lo mismo hay situaciones de mucho estrés, hay veces que conlleva operaciones, internaciones, quimioterapias largas, y entonces se te olvida comer, pero entonces dejas de hacer ejercicio porque estás corriendo para todos lados, no quieres dejar al paciente solo, porque le tienes que dar la medicina o te sientes con el compromiso de darle la medicina, de darle esto. Entonces también muchas veces el cuidador no quiere soltar eso, ¿no? Y el enfermo tampoco te suelta. Entonces, nosotros necesitamos también ver por nosotros, y eso es muy importante, no olvidarnos de nosotros para ser los mejores cuidadores y acompañantes posibles. Oye, y también, por ejemplo, ahorita, ¿cuáles serían los no de lo que tiene que hacer, de lo que no tiene que hacer la persona que está al lado de la paciente con cáncer? Híjole. Lo platicábamos un poquito allá afuera, Sí. con respecto a evitar comentarios como échale ganas. El échale ¿no? ganas es, o sea, Guerrera, es una decías falta de también, ¿no? respeto a las personas que están pasando por esto, porque por supuesto que le están echando ganas, pero además ellos están poniendo el cuerpo. O sea, están poniendo el cuerpo, la mente, todo. No puedes decir échale ganas cuando se están sometiendo a sus tratamientos, cuando viven con el miedo de no estar el día de mañana. O sea, Entonces debemos también no dejar podemos- de evitar estas palabras como Claro, lo que decías, échale el de ganas, guerrera, ¿no? guerrera, claro, el guerrera también es como... vean, por favor, hay un montón de comunicación alrededor de vamos, guerreras, y es de no, o sea, sí, pero no me lo tienes que decir, ¿no? En fin, creo que el positivismo tóxico es tremendo en estos casos. No puedes decir, es que relájate, todo va a salir bien, vas a ver que todo va a estar bien, porque no sabemos si va a estar bien. Nosotros ojalá tuviéramos el poder de saber cómo van a salir las cosas, pero me parece que parte del acompañante es saber escuchar y también entender que hay días buenos, que hay días malos, y en los días malos estar ahí también al pie del cañón y entender es de, hoy no tienes hambre, no tengo hambre, ok, perfecto. ¿Quieres que veamos una película? No quiero nada, quiero estar solo. Ok, entonces los dejo solos. O sea, no es como personal, chicos, ¿no? Exacto, no es personal, O sea, no, uno tiene que entender, y ahí es en donde entra esta resiliencia también del acompañante, ¿no? De decir, pues me toca a mí aguantar. Insisto, poniendo límites, porque hay veces en que sí pueden ser muy groseros y también es necesario poner límites en ciertos casos, de decir, a ver, espera, yo entiendo que tú estás enfermo y que la estás pasando muy mal, pero también nosotros como familia está siendo muy difícil esta situación. Entonces necesitamos que también cuando necesites algo, cuando te preguntemos qué quieres, cuando te digamos, ¿quieres venir a cenar? ¿Quieres bajar a la cocina? ¿Quieres ver una película? No lo estamos haciendo por molestarte, lo estamos haciendo simplemente porque queremos compartir contigo. No es que no te entendamos. Y lo que lleguemos a hacer que te moleste, dinos, oye, no me gusta que me digas esto, no me pregunten tal cosa, y nosotros lo vamos a respetar, pero no te enojes conmigo y no me grites, porque aquí estamos todos haciendo lo posible por acompañarte y por hacerte un bien. Todos queremos que estés lo mejor posible. Y esas pláticas son importantísimas de tener, porque entonces ahí también haces entender al paciente como que esta es una situación que, si bien él está poniendo el cuerpo, es una situación que a todos nos está transformando y que todos estamos viviendo colateralmente, ¿no? La situación de la espera de cada examen, de cada PET, de los resultados después de cada tratamiento, esa es una angustia colectiva en todo el círculo más cercano, ¿no? ¿Qué queremos todos? Que salga bien. ¿Y cuántas veces sale bien? ¿Cuántas veces sale peor? ¿Cuántas veces sale igual?
¿no? Y con esto también llegamos a la parte del acompañamiento, que es parte del tratamiento multidisciplinario, del tratamiento que tenemos que tener con tu nueva alimentación que vas a llevar, con el nutriólogo, con el oncomédico, con el psicólogo, con el tanatólogo, con tu cirujano. ¿A quién más podemos agregar en este equipo multidisciplinario? Creo que es fundamental también la parte de rehabilitación, es decir, estar funcionalmente lo mejor posible. El equipo de enfermería es fundamental en el acompañamiento desde el área de quimioterapia, que te puedan apoyar. Las trabajadoras y los trabajadores sociales fundamentales para también una navegación correcta y lo mejor posible de nuestros pacientes. Y ahí viene tu parte especial, donde viene el tratamiento personalizado. Exactamente. Y justamente lo que decíamos es individualizado. Es bien importante también ejemplos, ¿no? El ginecólogo, el especialista en fertilidad, tenemos pacientes muy jóvenes con deseos de tener hijos, pues tenemos que platicar en qué contexto no estamos, si se puede, si no se puede, si lo recomendamos, cuáles son las medidas. Son pacientes que vamos a someter a hormonas que también. Vamos a tomar, toda esta información, y justamente esta palabra es muy importante, es personalizado lo más posible. Y también un mensaje para quienes nos están escuchando en espera de diagnóstico, en espera de tratamiento, que estén en tratamiento o su familiar lo esté. Es bien importante esta parte de no porque a mi amiga del hospital le dieron el tratamiento significa que yo lo necesito, porque quizás no. O no es porque yo también quiero tomar esa pastilla, o porque a mí no me toca radioterapia, porque a mí sí me operan, porque a ti no. Creo que eso genera mucha ansiedad. Entonces, recordar que no todos somos iguales, no todos vivimos una enfermedad, por ejemplo, una gripa, no es lo mismo cuando nos da en este momento a nos da en un mes. Entonces, es una enfermedad particular, es una enfermedad de un organismo muy particular, con características bien individuales, y por eso es personalizado, individualizado, multidisciplinario, y siempre considerando las consideraciones que cada paciente tenga. En equipo, trabajando en equipo, como siempre, podemos hacer mejor las cosas. Y pues una de las cosas que sale mucho en redes, de los miedos que hablamos, como tú decías, que nadie va, no me imagino el escenario de que una mujer vaya feliz a hacerse su mastografía. Sí, no, a nadie le gusta. Como si fueran al spa, un masaje definitivamente no, que tenemos muchos miedos, pero viene un miedo en particular que viven muchas mujeres, que es el miedo porque han escuchado que aumenta el riesgo de cáncer de mama el hacerte la mastografía por la radiación. ¿Qué podrías decirnos de eso, doctora? Eso es un mito. La radiación de la mastografía no incrementa el riesgo de cáncer de mama, es muy importante recordarlo. Y creo que otra cosa aunada a esta me va a doler muchísimo. No podemos decir que la mastografía no puede ser molesta. Tenemos muchas pacientes quienes se lo han hecho, lo saben y nos están escuchando. Puede ser que no sienta nada, pero puede ser que también sí siente y me moleste. Pero son 15 minutos que pueden cambiar toda la historia de una enfermedad. Entonces, esos 15 minutos valen la pena para poderlo diagnosticar lo más pronto posible. Y con respecto a la innovación en los tratamientos y la sobrevida, ¿qué nos podrías decir? Ok, es muy importante también este mensaje. Los oncólogos médicos tenemos que estar leyendo todos los días, literalmente a veces hasta nos hacemos ahí, nos molestamos de dime qué salió en el artículo de ayer porque no lo has leído, y esto es porque ha habido muchísimos avances en la innovación de medicamentos, principalmente en todos los subtipos de cáncer se ha avanzado a la combinación de diferentes vías de cómo crecen estos tumores, para poder atacar cada vía, ¿no? Es decir, voy a atacar al área del sistema inmunológico para hacerlo más fuerte con inmunoterapia, voy a combinar formas de que el medicamento pueda entrar de la forma más posible a la célula con cáncer, con quimioterapia mucho más selectiva al tumor y no al resto del cuerpo, y con eso disminuir los efectos adversos. Se busca y se ha hecho mucho más tratamientos orales versus los tratamientos intravenosos. Es decir, está avanzando muy rápido
Afortunadamente la medicina, como decías, de precisión respecto a los genes, a las vías de crecimiento, es maravilloso esta parte de la biología molecular, de la parte celular específica, pues nos han permitido tener medicamentos que prolonguen más la supervivencia y también incrementen la calidad de vida. Es decir, tenemos opciones de tratamiento, siempre pues buscando la mejor alternativa. Y ahorita en tu experiencia, ¿cómo ha sido el apego al tratamiento con las pacientes con cáncer? La verdad es que todos se han apegado por completo al tratamiento. Claro, emocionalmente cada uno lo llevó distinto. Desafortunadamente el desenlace fue el mismo, pero bueno, también se tiene que respetar, ¿no? Por ejemplo, mi amiga hizo todo lo homeopático que el doctor le permitía, porque todo lo checaba con su doctor, pero que sí le decía, la cúrcuma en gotas, en ayunas, no sé qué, y se la tomaba. Y dejó el gluten y empezó una vida muchísimo más saludable, que yo creo que eso le ayudó infinitamente en el tratamiento, más ahora que lo corrobora la doctora Alexandra. No dejó de hacer pilates en ningún momento, entonces ella, su estado era muy bueno y además meditaba un montón, hacía mucha terapia. Mi hermana, en cambio, se deprimió tremendamente e hizo todo lo contrario, y entonces era ¿cómo? Pero si tengo cáncer, no, voy a dejar de comer los churros, no, me va a comer diario unos churros. Entonces, yo lo que he aprendido es que hay que respetar cómo cada paciente elige vivir su travesía. Lo que yo me puedo imaginar, y es más, me atrevería a apostar, si tuviera que apostar, ¿qué es lo que la gente más busca después de un diagnóstico de cáncer? Yo diría que es la supervivencia, bueno, la sobrevivencia se dice, ¿no? ¿Cuánto tiempo puede vivir una persona que le diagnostican cáncer de mama, cáncer de pulmón, melanoma, etcétera, etcétera, ¿no? Es como, ¿cuánto tiempo tengo? Es el riesgo de muerte. Lo que quieren saber también, ¿no? Yo me acuerdo cuando diagnosticaron a mi papá, que era un cáncer de pulmón metastásico ya muy avanzado, que de verdad el pronóstico era de ya no se haga nada. O sea, ya mejor cuidados paliativos 3 meses, porque de verdad ya estaba en la última. No nos enteramos hasta el final. Y entonces él dijo, ¿cuánto tiempo? ¿No? ¿Cuánto tiempo es mi sobrevida? Y le dijeron, 3 meses. Y él dijo, perfecto, ¿en dónde firmo? Y todos como, obviamente mis hermanas y yo devastadas, llorando, todo. Y él entero dijo, ¿en dónde firmo? Y entonces el doctor como que tampoco entendió. Dijo, bueno, te lo estoy diciendo de acuerdo pero todo puede pasar. La verdad es que yo no recomendaría hacer quimioterapias. En su caso, él se aferró, buscó un oncólogo que le hizo quimioterapias, duró 11 meses más, que tampoco fueron lo mejor. Pero bueno, eso es otro canal. Pero sí, realmente aquí en esta parte, doctora, ¿podemos sí nosotros decir esto? Como 3 meses, 4 meses, 6, 1 año o algo así. Es una excelente pregunta y ahorita que escuchaba dije, es bien complejo porque muchas veces, y es parte creo que del ser humano, buscar certidumbre, buscar un número. Justo. Es muy difícil, y aunque su oncólogo o médico les diga, no tenemos un número exacto, y digas, híjole, no me quiere decir. O lo que vi en internet, ajá, me sale que 1 año, 2 años, exacto, 3 años. No podemos saberlo de forma exacta, y también tenemos, yo daría de recomendación, ¿qué nos va a dar saber ese número? Es decir, si mi oncólogo me dice 2 días, o me dice 1 año, o me dice 10 años, entonces consideraría que gran parte de lo que me va a pasar cuando me diga 2 días, 1 mes, 10 años, es que entonces voy a tener mi calendario y voy a estar esperando esas 24 horas, esos 30 días, esas 16 semanas, y en realidad no lo sabemos. Yo pongo mucho el ejemplo del COVID, ¿no? El COVID llegó y de repente había personas completamente sanas, les da COVID y fallecen de COVID, y nunca supimos por qué, si era deportista de 30 años. Entonces, es un poquito la situación en el cáncer, en cualquier tipo de cáncer metastásico. Tenemos estimaciones, tenemos estadística, tenemos probabilidades, pero nunca vamos a poder tener un número exacto. Eso es porque así es la vida. Claro, eso tiene y a lo que no sabes cómo le va a ir al paciente con el tratamiento. Todos nos sorprendimos con la respuesta de mi papá, y ya que se fue el doctor, mi papá dijo,
¿A ustedes les han asegurado 3 meses de vida? ¿A ti te han asegurado 3 meses? Porque mi papá dice, bueno, dijo, es que yo no sé si ahorita salgo a la calle y me pisa un coche. Exacto. O sea, yo no sé si de repente hay un accidente y estoy ahí, o no sé si me caigo. O sea, me está asegurando el doctor 3 meses. Ninguno aquí tiene 3 meses. Entonces, me acuerdo que todos nos le quedamos y dijimos, pues es que tiene razón. Entonces él dijo, yo no soy 3 meses. Yo soy mucho más. O sea, le dije al doctor porque se quiso creer el poder superior y dijo, 3 meses y wow, o sea, me lo aseguró este hombre. Creo que nos basamos en la evidencia científica, en la probabilidad que nos dice, lo que les digo es la estadística. La estadística nos dice sí, en el estado en el que está la persona. Mediana, y por eso tenemos medianas, tenemos muchas medidas estadísticas para la investigación clínica de probabilidad de respuesta, es decir, este porcentaje de probabilidad, este tiempo de supervivencia, pero nuevamente volvemos al punto. Ahí gran parte del mensaje que nos estás compartiendo es el respeto a la autonomía, es el respeto a la decisión del paciente, porque también está el otro contraste. A lo mejor yo, oncóloga médica, veo a mi paciente súper joven y la veo bien y le quiero ofrecer un tratamiento y ella me dice, doctora, no quiero estar tranquila, quiero estar con mis hijos, no quiero tratamiento. Y entonces, ¿de quién es la decisión más importante? Del ser humano que la está tomando, de la autonomía. Y también es muy importante que cuando nosotros planteamos el no dar más quimioterapia, no dar más tratamiento, es porque estamos considerando una suma de factores de riesgo-beneficio. Siempre consideramos probabilidad de beneficio, de respuesta, de que viva más tiempo, pero muy importante que viva bien, porque no quiero que viva con mucho más efectos adversos que lo que le va a poder beneficiar. Y no es una línea recta, tampoco es que si iniciamos un tratamiento ya te aguantas, ya iniciaste esa quimio, nunca la vas a poder dejar de recibir. Por supuesto que no. No es una línea recta, hay subidas, hay bajadas. Tomamos la decisión con el paciente. Más importante es, me sentí súper bien con este tratamiento, quiero continuar. El médico revisa que tenga los criterios de seguridad para continuar y continuamos. Tiene los criterios para continuar, pero el paciente dijo, a mí me pareció horrible, aunque los estudios dicen que es perfecto el medicamento, a mí no me gusta, se suspende. Por eso volvemos a la palabra individualizado, personalizado y autonomía. Siempre respetamos la autonomía, siempre. Y ya para terminar, me gustaría que ambas, cada quien desde su trinchera, nos diera este mensaje de apoyo para los pacientes, las mujeres que viven con este cáncer y para su red de apoyo, que también es importante que reciban este acompañamiento. Muchas gracias. Creo que mi principal mensaje es: no están solas. El equipo médico estamos y hemos estudiado y hacemos esto para buscar la mejor alternativa, el mejor tratamiento, para buscar la calidad de vida en todos los aspectos. A sus acompañantes también, pues tenemos admiración, respeto y sabemos que lo están haciendo bien, reconocer que dentro de todas las posibilidades y circunstancias lo están haciendo bien y recordar que somos un equipo y juntos podemos hacer muchas cosas. Mastografía a partir de los 40 años para detectarlo lo más pronto posible, y si ya detecté algo, pedir ayuda lo más pronto posible, y si me dicen que es una enfermedad avanzada, también hay mucho que hacer para que puedan estar lo mejor posible. Yo diría que cuidar tanto del lado de los acompañantes como de los pacientes, mente, corazón y cuerpo. Creo que es básico no dejarse acompañar por una terapia, no perder, así cueste, así duela, así todo, no perder, aunque sea 10 minutos de caminata al día, aunque sea que no perder tampoco el movimiento, ni relegarse a un sillón o a una cama, porque también eso ayuda a la mente y al espíritu a despejarse, a que les dé el solecito, dejarse acompañar, confiar en su red de apoyo. Acompañarse también de personas que están pasando por lo mismo. Hay gente que de repente dice, es que yo no me va a aportar nada estar hablando con gente que está pasando lo mismo que yo, si yo con lo mío tengo. Sí. Cuando en realidad se nutren un montón estos foros, o mismo en las clínicas en donde hacen las quimioterapias y así, el compartir también los fortalece, porque todos tienen una historia linda que contar.
Todos. Entonces, creo que también quien tiene un diagnóstico de cáncer también tiene el compromiso de promover la prevención, ¿no? Y los que están a su alrededor también. Así es que una cadena de ayudar. Yo, los meses de octubre, a todas mis amigas de mamacitas, me mandan sus mastografías, por favor, las quiero ver en el laboratorio, me mandan foto, y bueno, y procuro también regalar mastografías a quien tengo cerca que no está con la posibilidad, pero siento que tengo ese compromiso también para honrar la memoria de mi amiga. Pues muchísimas gracias por estar hoy en este capítulo. Vamos a terminar este capítulo recordándoles que tienen que hacerse su mastografía por lo menos, depende cada caso, una vez al año. Gracias por ver esto. Compártelo con alguna otra persona. No olvides suscribirte al canal y compartir este capítulo. Hasta la próxima.